Buenas noches. En esta ocasión haré mi exposición sobre los temas vistos a lo largo de la materia de desarrollo humano, la cual fue dividida en 3 unidades. La primera de ellas, desarrollo humano y libertad. Y el primer tema que estudiamos fue la del ser social, que consiste en que el hombre, por su propia naturaleza, es un ser social. Es algo que depende de su condición corpórea, así como de su condición racional, pues a diferencia del resto de los animales, el hombre necesita del grupo social para poder subsistir, mientras que el común de los animales, al nacer, ya pueden subsistir por sí mismos. Esta naturaleza social hace que el hombre influya en el grupo social, así como que el grupo social influya en él. Por lo tanto, es importante trabajar sobre el desarrollo humano, y es precisamente lo que se buscó a lo largo de esta materia, que consiste en que las personas puedan desarrollar su máximo potencial, llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Este actuar parte de un elemento muy importante que es la libertad, es decir, la facultad de actuar según su propia voluntad, respetando siempre la ley y el derecho de los demás. Como se dice normalmente, la libertad de uno termina donde inicia la libertad del otro. Además, este actuar implica el uso de la razón, es decir, que en todo acto humano interviene el entendimiento y la voluntad, dos características básicas del ser humano: entendimiento y voluntad. Y entonces, ese actuar del ser humano lo podemos valorar, ¿sí? Es decir, que el acto puede ser moralmente positivo o moralmente negativo. Se dice que un acto es moralmente positivo si está en orden al fin eterno del ser humano, y moralmente negativo cuando se aleja de ese fin. Los elementos centrales del acto moral son el objeto, el fin y la circunstancia, las cuales se valoran como positivos, negativos e indiferentes, y de acuerdo a esta conjugación es lo que podemos determinar si el acto en sí fue moralmente positivo o moralmente negativo. Y es la ética, que es una rama de la filosofía, la que se encarga de estudiar la moral y el actuar del ser humano, buscando promover su comportamiento deseado. En la segunda unidad vimos, en primer término, las dimensiones del ser humano, las cuales son 3: la biológica, la psicológica y la social. Es decir, que el hombre, en primer lugar, es un ser corpóreo, tiene una naturaleza física, ¿sí? Es una estructura fisiológica, pero no solo eso, no solo somos cuerpo, también tenemos una dimensión psicológica que se expresa a través de la mente del individuo y abarca también sus emociones. Pero también tenemos una dimensión social, que los actos se refieren a los demás, tanto que los actos de los demás nos influyen como nuestros actos influyen a los demás. Y este actuar tiene que partir de un concepto básico conocido de dignidad humana, que es el valor intrínseco que cada persona tiene por el simple hecho de ser un ser humano. El hombre vale simplemente por ser hombre. Y entender ese valor y respetarlo parte de un concepto muy importante, que es la alteralidad, es decir, la disposición de trascender la propia visión del mundo que tengamos y ver a los otros desde perspectivas diversas, respetando esas diferencias en visión. Y la dignidad moral depende del comportamiento moral de la persona. Este actuar hacia los demás necesita de un elemento muy importante llamado inteligencia emocional, la cual parte de los conceptos de inteligencias múltiples de Gardner, y sobre todo de 2 de ellas, que es la inteligencia intrapersonal e interpersonal. La inteligencia emocional permite evaluar de forma correcta lo que sentimos y comprender también lo que le ocurre a los demás. Para ello se requiere de un elemento llamado asertividad, que es la capacidad de expresar las emociones, los pensamientos, las creencias en forma directa, honesta y apropiada, respetando siempre a los demás.
Ujú. Ser asertivos es saber expresar en forma, ¿sí?, sobre todo en forma honesta, nuestras emociones y pensamientos. Pero ello requiere de un elemento muy importante, el autoconocimiento, que significa identificar nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, nuestros patrones de conducta e intereses que dan sentido a nuestros actos. En la medida que nos conocemos, podemos expresar mejor esos pensamientos, esas emociones, esos actuales. Pero para ello también se requiere de un elemento muy importante, el autocontrol, es decir, tomar control de nuestras capacidades, de nuestras emociones. Y un último elemento es la autoestima, que es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos dirigidos hacia nosotros mismos. Todo ello es importante para desarrollar una inteligencia emocional. Y este actuar implica el compromiso, como decíamos, social. De ahí surge el concepto de ética profesional, que es ese precisamente compromiso de servicio que toda persona que ofrece un servicio tiene que hacer, ¿sí?, buscando hacer siempre un buen uso de lo que sabe para lo que se preparó, y lo cual está establecido en un código de ética, que son las reglas de conducta con criterios mínimos exigibles al trabajador en su desempeño profesional, de tal manera que todo servicio está marcado en ese código, es decir, que existe el código de ética del contador, el código de ética del servidor de un prestador de un servicio médico, de un abogado, para respetar y brindar siempre a los demás el mejor servicio. Finalmente, en la tercera unidad, vimos el concepto de valores y proyectos de vida. ¿Qué son los valores? Es una perfección interna en la persona, ¿sí?, la base, el cimiento de la persona a partir de la cual empieza a construirse. Además, existen valores universales, ¿sí?, que reconocen el derecho que los otros tienen de existir y mantener sus propias creencias. Estos derechos universales básicos son libertad, solidaridad, igualdad, respeto activo y diálogo. A partir de aquí es como el ser humano puede empezar a construir. Estos valores universales están implícitos en los derechos humanos, que son ese conjunto de normas que permiten la convivencia entre grupos de personas que piensen de manera distinta, ¿sí? Podemos lograr una buena convivencia si existe libertad, solidaridad, igualdad, diálogo. Sus características de estos derechos humanos es el ser universales, ¿sí?, el ser irrenunciables. Ninguna persona puede renunciar a estos derechos que ya tiene por el simple hecho de ser humano. Imprescriptibles, es decir, que no prescriben. Intransferibles, no podemos transferir este derecho a otras personas. Progresividad se refiere a que van a ir evolucionando, buscando siempre el crecimiento tanto de la persona como de los grupos sociales, y son interdependientes unos de otros. Actualmente, ante el daño que se le ha sometido a nuestro entorno social, surgen ahora lo que se define valores sustentables para una ética global. Su objetivo es restaurar el equilibrio ecológico y construir una convivencia pacífica y justa entre todos los pueblos, sin afectar a nuestro entorno social, sin comprometer nuestros recursos, sobre todo los recursos de las futuras generaciones. Para ello tenemos que tomar decisiones, ¿sí?, acertadas a esos valores, y la toma de decisiones implica elegir una opción entre varias alternativas para alcanzar determinado fin. En el ámbito personal tenemos que plantear ese fin a través de lo que se llama un proyecto de vida, es decir, la dirección que la persona define para su existencia, estableciendo metas en diferentes dimensiones como la personal, la profesional, la económica y la espiritual, entre otras. Esto definiendo objetivos a lo largo del tiempo, es decir, en un corto, mediano y un largo plazo, las cuales tienen que ser evaluables para determinar si se están cumpliendo dichos objetivos, y estamos trabajando sobre ese proyecto de vida. Finalmente,
la necesidad más alta del ser humano, según la pirámide de Maslow, es la autorrealización. Nuestro proyecto de vida nos debe de llevar a alcanzar esa autorrealización que, repito, es la necesidad más alta que todo ser humano. Estos son, en términos generales, los temas vistos a lo largo de esa materia de desarrollo humano. Muchas gracias, muy buenas noches.